Hola, soy Pilar Dueñas Abascal, soy aspirante a la Ingeniería de Biotecnología de la UNADEM y vengo a presentarles la investigación documental y de campo sobre cómo convertir una célula normal del cuerpo humano en una célula madre pluripotente inducida. Actualmente existen diferentes tratamientos para enfermedades graves que involucran mucho tiempo y recursos y que en muchos casos no tienen resultados favorables para los pacientes. Uno de los más recientes descubrimientos, el cual es un parteaguas en la cura de enfermedades hasta antes pensadas incurables y para la regeneración celular, son las células pluripotenciales inducidas, realizado por el doctor japonés Shinya Yamanaka en el 2012. Esto le ameritó un premio Nobel y, bueno, estas células tienen capacidades curativas y regenerativas. Una célula iPS, por sus siglas en inglés, perdón, se obtiene de una célula adulta humana a la cual se le insertan artificialmente genes específicos en el núcleo para convertirla en células madre. El primer trasplante de IPS en humanos ocurrió en Japón en el 2014 en un paciente de 70 años con diagnóstico de degeneración macular. La degeneración macular es considerada un problema o una enfermedad no curable. Los pacientes tienen síntomas de ver un hoyo negro a la mitad justo de la imagen y pues se supone que no hay nada que pueda ayudarles, pero según los investigadores, después de realizar esta aplicación de células iPS en el paciente, los resultados fueron prometedores, al demostrar que no había efectos secundarios negativos en el paciente. Y otras pruebas clínicas han sido realizadas para tratar Parkinson, lesiones de médula espinal, diabetes e infartos del miocardio, pero aún no hay resultados preliminares presentados. Los objetivos de esta presentación y de esta investigación son conocer cómo se transforma cualquier célula adulta humana en una IPS, el índice de viabilidad y éxito para fines médicos y la importancia que tiene su estudio y la ética involucrada en esta práctica. Sobre todo también investigar el impacto que tiene este estudio en México y si es viable en México también. La principal herramienta para esta investigación fue un plan dividido en diferentes actividades, como se puede ver en la imagen. La primera actividad fue la selección y recopilación de información basada en fuentes recientes, o sea, que no fueran mayores a 5 años. Entonces, bueno, esto dificultó un poco la investigación porque la mayoría de las fuentes son con años relacionados más o menos al descubrimiento, fue en el 2012, y posteriormente no hay mucha información. Entonces sí fue algo difícil y luego se analizó y se abstrajo esta información y se realizó una bitácora de investigación donde fui al ITESO y visité el laboratorio de biotecnología gracias al maestro Cristóbal Camarena que me contactó con el doctor David José Mendoza, que es el encargado del laboratorio. A ellos dos les hice una entrevista relacionada con las células IPS. Bueno, la intención principal era que hablaran sobre este tema, pero su especialidad no es la genética ni las células madre, mucho menos las células IPS. No se pudo ahondar mucho en este tema, pero de alguna manera sí pudieron dar su punto de vista y qué es lo que creen que pueda pasar con estas células a futuro. Estuve buscando en otros centros de investigación, pero dado el corto tiempo para realizar la actividad no pude concretar cita con otros especialistas y además según las investigaciones que pude lograr fue que no, o sea, descubrí que no hay muchas personas o más bien no hay especialistas en células pluripotentes inducidas en Guadalajara. La mayoría están en el DF, pero aquí en Guadalajara y al menos en Jalisco no hay nadie. La siguiente actividad fue la planeación y aplicación y análisis de de una encuesta realizada a 10 personas de entre 30 y 60 años de edad, cuya profesión indicaría que podrían tener relación con el tema de investigación. La mitad de las personas contestaron la encuesta de manera digital, la otra mitad por llamada de teléfono, lo cual facilitó ampliar los resultados, pues argumentaban sus respuestas, daban su punto de opinión. A continuación está la lista de profesionistas seleccionados para contestar el cuestionario. El primero es un neurólogo, investigador. El siguiente fue un médico general con especialidad en medicina regenerativa. Hubo 4 genetistas con estudios en medicina regenerativa y células madre.
Luego fue un médico estético que realiza tratamientos regenerativos con célula madre, un empresario realizando estudios independientes de biogenómica en una universidad de Estados Unidos, un doctor en historia que realiza conferencias sobre ética y un doctor coordinador estatal de salud rural y pueblos indígenas. Los resultados de esta investigación me conducen a saber cómo se obtienen las células IPS. Bueno, las células IPS se obtienen a partir de cualquier célula adulta del cuerpo a la cual se le insertan artificialmente genes específicos en el núcleo, y este es un proceso de regresión de la célula adulta a su estado pluripotente y como tal de adquisición de capacidad para diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo humano, es decir, de convertirse en célula madre a través de una reprogramación. Eh, Esto fue lo que hizo que Yamanaka mereciera un premio Nobel en el 2012. La discusión principal acerca del uso de las células IPS en medicina regenerativa está relacionada con su habilidad de transformar células cancerosas. La reprogramación incompleta de las células IPS puede estar asociada a la formación de varias mutaciones, incluyendo tumores benignos. Esta célula se convierte en una célula madre a través de la inserción de plásmidos, transposones, adenovirus, virus Endai, miRNA y compuestos químicos. Aquí se ve un gráfico en donde se especifica la generación y funcionamiento de las células IPS. Tenemos una célula somática de un paciente, es decir, este paciente puede tener alguna enfermedad, se le extraen células de ahí, se le incluyen los factores reprogramadores de Yamanaka, es decir, se hace una reprogramación epigenética, se forman las células IPS, se reparan las células IPS, se diferencian después, convirtiendo, o sea, en esta sección se convierten en células madre, se diferencian, se hacen tejidos, se hacen in vitro generalmente, y luego se hacen trasplantes. Aquí tenemos un audio que especifica cómo se realiza este proceso. Todas las células tienen los mismos genes, pero a pesar de que todos tienen los mismos genes, no los expresan de manera igual. No podemos poner a una célula neuronal a hacer hormonas del hígado y viceversa. Pero podríamos hacer en teoría que una célula adulta o madura vuelva a expresar los mismos genes que una célula madre y imitar su función. Esto es una idea fascinante. Así que realizaron los siguientes pasos. Número 1, hicieron estudios genéticos de células madre versus células de adultas de ratones. Se observó que habían alrededor de 28 genes que posiblemente estaban relacionados con la capacidad de pluripotencialidad, es decir, ser como una célula madre. Así que se insertaron estos 28 genes con un virus a una célula madura, específicamente un fibroblasto, y se esperó ver su comportamiento. Se esperó mucho tiempo y el resultado fue lo siguiente. Todas las células a la periferia alargadas son fibroblastos, pero en el medio tenemos un tejido de células que parecen ser embrionarias. Así que básicamente se logró transformar una célula con características adultas a una célula con características. En 2017, Yamanaka aseveró que las células IPS contenían las mismas propiedades de las células madre embrionarias, pero eran producidas al insertar estos 4 genes que se especificaron en el audio en la célula adulta humana. Esto contribuye de gran manera a la ciencia en cuanto a ética se refiere, pues ya no será necesario usar células madre para investigarlas sacándolas de embriones humanos. Otro beneficio es que al usar las IPS, los científicos pueden crear y estudiar células enfermas con la misma genética de los pacientes y solucionar problemas específicos para cada enfermedad. A continuación, una entrevista al Dr. Shinya Yamanaka. En 2010, sí, asistí a una conferencia suya en los institutos de salud de Estados Unidos y lo que vi me dejó pasmado. Se trataba de una célula de corazón que palpitaba y de repente usted afirmó, hace unas semanas esta célula era una célula de la piel. Exacto. Wow. Y eso es por lo que ganó el premio Nobel, pero además dio lugar a enormes expectativas. En primer lugar, ¿cómo lo consiguió? Hace aproximadamente 10 años, identificamos un conjunto de 4 genes.
Resulta que si se añaden estos 4 genes a las células de la piel o los glóbulos sanguíneos, se obtienen células madre que son muy parecidas, casi idénticas, a las células madre embrionarias. Ajá. Las llamamos células madre de pluripotencialidad inducidas o células APS, por sus siglas en inglés. Una vez obtenidas las células madre pluripotenciales, ya sean tus células, mis células, etc., podemos expandirlas tanto como queramos. Wow. Entonces, una vez amplificadas, podemos convertirlas en cualquier tipo de células, como neuronas, células cardíacas, glóbulos sanguíneos de nuevo, células de la piel de nuevo, osteocitos. Esto es lo que podemos hacer con esta tecnología. Podéis hacer terapia celular. Exacto, exacto. O sea, convertir células de la piel en cualquier otro tipo de célula para tratar enfermedades, como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, como la insuficiencia hepática. Se podría ayudar a los pacientes mediante un trasplante de hígado, pero en muchos países, como Japón, el trasplante de órganos es muy difícil, puesto que hay muy pocos donantes de órganos. Mi padre, por ejemplo, falleció por culpa de una insuficiencia hepática. Pero ahora podemos obtener células APS para curar a personas como mi padre y conseguir, a partir de sus propias células cutáneas o sus glóbulos sanguíneos, células madre pluripotenciales, y luego expandirlas para conseguir muchas células hepáticas, muchos hepatocitos a partir de sus propias células. Y esas células se pueden inyectar después. Todavía estamos trabajando en ello, pero en lugar de trasplantes de órganos, podremos hacer trasplantes de células. Como se puede observar, las células iPS son una gran esperanza para personas con enfermedades terminales o no curables. Todavía falta mucho por investigar y desarrollar una célula iPS que tenga un buen desarrollo y rendimiento, que no produzca tumores benignos y que el tiempo para generarlas sea muy eficiente. Las ventajas son solución a enfermedades específicas, atención especializada para cada paciente, entorno ético, no hay rechazo del parte del sistema inmunitario ya que son las mismas células del mismo paciente, hay un banco ilimitado de células para curar enfermedades incurables, vaya, perdón la redundancia. Las desventajas es la formación de tumores que son benignos y los genes en las iPS-C se comportan diferentes a células madre embrionarias, es por ello que hay que seguir investigando aún más. Sin embargo, los desarrolladores de Sendai Reprogramming Kits crearon una tecnología que permite a un solo técnico hacer de 20 a 40 líneas al mismo tiempo en un formato confiable y reproducible, logrando más de 200 líneas de IPS especializadas por año. Los principales factores limitantes en la aplicación de las células iPS es el costo, el tiempo y la falta de recursos para la investigación, además del rezago de la tecnología, sobre todo en nuestro país. Derivado de la encuesta que realicé a los 10 especialistas, el neurólogo, los médicos, el historiador, etc., se nota que un 60% de los especialistas no conocen las células pluripotentes inducidas. Esto indica nuestro bajo índice de conocimiento de genética y si, la mayoría también es 100% específica que no conocen a nadie que se especialice en las células iPSC. Como conclusión, falta investigación. Hay mucha charlatanería, para la aplicación de las células madre y en específico pues, de las células iPSC y hay una nula difusión sobre estas células y los resultados pues son muy pocos en México. Estos son nuestros problemas y los puntos a favor es que podemos formar un equipo de científicos interesados en investigar más sobre ellas y su aplicación, en donde además tenemos casos de éxito en otros países que alientan a un futuro en la cura de enfermedades que antes eran considerables no curables. Pero esto deriva una generación de preguntas que aún hay que contestarlas. ¿Cómo? ¿Será real que no haya efectos secundarios a largo plazo en los pacientes? Esa es una de las principales preguntas. Gracias.